Sin lugar a dudas, una política tan importante como la reforma tributaria va a tener un impacto sí o sí en la situación fiscal provincial. Se van a generar, obviamente, pujas distributivas entre la nación y las provincias, entre las provincias y las otras provincias, y así va a ser un poco el tema, ¿no? Entonces, en ese marco, pensar a las reglas fiscales como un instrumento que desde el diseño técnico que pueden tener, pueden contribuir siempre si solo si existe cooperación política, ¿no? Y capacidades institucionales para tener una situación fiscal sostenible, como estuvo comentando profundamente Nadine. Entonces, el instrumento que les voy a presentar, muchos de ustedes seguramente ya lo conocen, son las reglas fiscales en gobiernos subnacionales, pensando como un instrumento que va a tener un impacto, ¿no?, en la política fiscal subnacional, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante en un país federal como Argentina hablar de reglas fiscales, ¿no? Retomando el tema, si estamos en un país donde un poco menos del 50% del gasto es un gasto que está ejecutado por los niveles subnacionales, sea las provincias o municipios, sin lugar a dudas una política de gobierno general consolidado que pretenda mejorar la situación fiscal o reducir el déficit fiscal va a necesitar un apoyo de las provincias, ¿no? Y también de los municipios, pero principalmente de las provincias, ¿no? Y también pensando en este marco, en este esquema, digamos, de reparto del gasto, de las responsabilidades de gastos, si las provincias tienen problemas fiscales, la nación sí o sí va a tener una repercusión de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, las reglas fiscales son instrumentos que en los países federales pueden tener un beneficio importante, ¿no? Bueno, de manera general, resumida y muy simple, ¿no?, el esquema de las reglas fiscales, ¿no?, cuáles son las funciones o los atributos que uno desearía que tengan las reglas fiscales, ¿no? En sus funciones, uno esperaría que la regla fiscal contribuya para controlar el crecimiento del gasto operativo, del gasto corriente, y que los niveles subnacionales puedan financiarlo, ¿no?, su operación, sus servicios, los servicios que prestan, con recursos, ¿no?, con la recaudación, sea propia o sea de recaudación de impuestos que reciben de transferencias federales, ¿no? Otro punto importante es controlar la deuda, ¿no?, el crecimiento de la deuda. Si estamos ante un crecimiento muy importante de la deuda pública en las provincias, es necesario que ese sendero de crecimiento de la deuda pública sea sostenible, ¿no?, y que no genere una situación complicada en el futuro. Otras reglas, esas son básicamente las principales reglas numéricas que uno puede, o uno conoce, que uno ve, que uno suele observar. También existen reglas presupuestarias, ¿no?, prácticas presupuestarias o estándares presupuestarios que uno desearía que tengan las reglas, ¿no? Y acá estamos desde el lugar que yo ocupo, ¿no?, en ASAP, o sea, uno de los puntos importantes que siempre se vino discutiendo en los últimos años es el tema de las buenas prácticas presupuestarias desde el punto de vista de cómo presentar el presupuesto, ¿no?, con qué información complementaria presentar el presupuesto, cómo deben regularse las modificaciones del presupuesto, ¿no?, de manera que el presupuesto se mantenga durante el ejercicio para el cual fue aprobado con características similares y que no existan modificaciones que cambien el espíritu. Y hay muchas reglas cualitativas que no me voy a tener, pero también está la presupuestación multianual, los gastos tributarios para presentar en el presupuesto, etc., ¿no? Y el tercer punto, digamos, que suelen incorporar las reglas fiscales, como mencionaba en el panel anterior Nadine, son las prácticas de difusión de información, ¿no? Difundir información y ofrecer transparencia acerca de las cuentas públicas subnacionales, ¿no? Ese es un punto también muy importante. Bueno, luego de esta función es un tema muy importante, son los atributos, ¿no? Las reglas suelen incorporar cierta rigidez, porque lo que generan las reglas es que los gobiernos que están adheridos a esas tengan que cumplir con determinados parámetros, determinadas metas, determinadas obligaciones. Y si bien generan rigidez y tienen que ser de manera cumplirse en el tiempo, ¿no?, para que no pierdan credibilidad, en algunos contextos es deseable que esa rigidez no imponga costos peores, ¿no?, para los gobiernos subnacionales. Y un punto importante en este sentido es que las reglas incorporen, como suele verse a nivel internacional, cláusulas de escape o flexibilidades ante ciertas situaciones
que enfrenta la economía y que se pueda desde el gobierno poder seguir prestando los servicios de manera sostenible, ¿no? Si uno tiene que financiar desde un nivel subnacional el gasto corriente con endeudamiento de manera excepcional, no es su problema. Si hay que hacerlo de manera permanente, ahí sí estamos todos de acuerdo que eso es un problema que va a generar un problemón en el futuro, ¿no? Entonces, por eso yo, digamos, de manera de los atributos, quiero, digamos, destacar la importancia de que las reglas en algún punto sean flexibles, ¿no? Para poder incorporar estas situaciones coyunturales y que los gobiernos puedan manejarse mejor, que sean representativas estas reglas. No es importante establecer muchas reglas en el diseño porque eso va a complejizar el manejo de la política fiscal, sino con simples reglas, pocas, y que sean representativas de la situación fiscal subnacional, se pueden obtener muy buenos resultados. Y pueden ser monitoreadas de manera más sencilla, ¿no? Bueno, yendo al caso ya, ahora bien, el caso puntual de Argentina, ¿no? Nosotros estamos en presencia de un país donde los estados tienen un peso distinto en las economías, ¿no? O sea, el lugar que ocupa el Estado y el lugar que ocupa el mercado, que ocupa el sector privado, en las provincias es distinto. Entonces, en nuestro país es un país muy heterogéneo y esto, sin lugar a dudas, tiene un impacto en la discusión sobre la organización del federalismo fiscal en Argentina, ¿no? En algunas provincias, como las provincias del norte, el Estado representa más del 50% de la economía, y en otras provincias, como la provincia de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Estado representa entre el 10 y el 20% de la economía, ¿no? Entonces, este punto, sin lugar a dudas, está en el tema de la discusión de la organización del federalismo fiscal argentino, ¿no? Y las reglas que se puedan establecer para que los estados subnacionales puedan manejar su política fiscal, ¿no? En el caso específico de cómo ha venido el comportamiento fiscal o la performance fiscal en las provincias, voy a pasar un chivo. Desde ASAP hacemos informes de ejecución presupuestaria provincial para 11 provincias, que representan alrededor del 85% del Producto Bruto Nacional, ¿no? Y estas provincias, como estamos viendo acá, que son las más importantes en términos de tamaño, económico, de población, etcétera, como ustedes ven, empeoraron de manera significativa su resultado financiero entre el 2014 y el 2015, ¿no? A nivel consolidado, estas 11 provincias tuvieron un déficit de 2.500 millones en el 2014 y pasaron a tener un déficit de 40.500 millones de pesos en el 2015, ¿no? Que representa un poco menos de un punto del PIB. Entonces estamos en el marco de una situación fiscal, como se comentó antes, más compleja, ¿no? Más compleja, donde las provincias han aumentado en los últimos años el gasto corriente de manera importante, ¿no? O sea, ese control que se quiso hacer del gasto corriente en los últimos años un poco se desbordó, ¿no? Y en términos de representatividad es alrededor del 20% del déficit, de lo que fue el déficit en el 2015 de la Administración Pública Nacional, ¿no? Entonces las provincias, sin lugar a dudas, son un actor muy relevante de la política fiscal federal, ¿no? A nivel nacional. La deuda no tiene, digamos, de manera importante, un peso muy importante en las provincias, se encuentra en niveles relativamente razonables, ¿no? Midiéndola por un indicador que se suele ver es deuda en relación a ingresos totales, se ubica menos del 50%, la deuda pública provincial. No estamos ante una situación complicada desde el punto de vista de la deuda, si bien en los últimos meses uno vio este último año, como se mencionaba antes, que la deuda, las emisiones han crecido de manera significativa. El dato de cierre del 2015 es un dato que seguramente va a variar, pero la deuda no es un problema hoy día, ¿no? para la política fiscal, ¿no? Para la nación o mismo para el punto de vista de la deuda de las provincias. Esto no significa, como antes Eduardo mencionó, que un manejo no virtuoso de la deuda genere en el futuro, ¿no? Problemas de sostenibilidad, ¿no? Si se continúa incrementando la deuda para financiar el gasto operativo, pues eso es una situación
que lo que manifiesta es un problema estructural, no, no es un problema coyuntural que tienen las provincias, sino un problema estructural que tienen las provincias, de que muchas no tienen recursos para poder operar, ¿no?, en el marco en el que están organizadas. Bueno, la deuda, la composición viene cambiando, porque la composición de la deuda en el pasado tenía más peso la deuda de las provincias con la nación, y con las emisiones que están habiendo, que empezaron no este año, sino que ya habían empezado en el 2014, 2015, la deuda con privados aumentó, o sea, aumentó en términos de porcentajes, la deuda provincial principalmente por la emisión de bonos, ¿no? Pero lo importante acá es que la deuda provincial hoy no es un problema para preocuparse, ¿no? Bueno, yendo al punto específico por el cual quería centrarme, que son las reglas fiscales, la ley de responsabilidad fiscal que está hoy vigente de manera parcial, que es la 25917, es una ley que se aprobó en el 2004, ¿no? Y lo que existía en ese momento era un problema parecido al actual, ¿no? Por el lado del punto de vista del gasto corriente, había un crecimiento muy importante del gasto corriente en ese momento, y lo que se quería hacer era aumentar la participación del gasto de capital. La diferencia entre el contexto de la ley de responsabilidad fiscal de 2004 y el contexto actual es que en el 2004 la deuda era un problema, ¿no? Veníamos de la devaluación, veníamos de deudas provinciales con mucha afectación de recursos de coparticipación, entonces a las provincias no le quedaban recursos luego del goteo de esos recursos para financiar gasto. Entonces en ese momento, con la devaluación, la mayor parte de la deuda estaba en dólares, se generó un problema muy grave de la deuda y la Nación intervino efectuando un canje de la deuda provincial, ¿no? De eso nos tenemos que olvidar, por suerte, hoy eso no es un problema, ¿no? Hoy la mayor parte de la deuda provincial está en pesos y los niveles no son preocupantes como eran en ese momento. Pero yendo al punto de vista de las reglas, desde el punto de vista más cuantitativo, las reglas de la responsabilidad fiscal de la 25917 lo que buscaban era contener el gasto, ¿no? Esto que comentábamos antes. El gasto primario no debe exceder al crecimiento del PIB, esa era una de las reglas. O sea, si el PIB nominal crecía 20%, el gasto no podía crecer más. Si el PIB no crecía o estaba en recesión, la regla lo que establecía era que el gasto primario corriente no debía crecer, ¿no? No es que debía ajustarse, pero no debía crecer, ¿no? Y esa es una situación muy difícil de cumplir en situaciones de crisis, ¿no? Que el gasto público durante una crisis tenga que mantenerse constante es algo muy difícil, es muy rígido, ¿no? Relacionado con la contención del gasto, estaba la regla del presupuesto equilibrado, es una regla también muy rígida. Un presupuesto equilibrado es no solo muy complejo de cumplir, mantener siempre un presupuesto equilibrado, sino las situaciones son dispares entre las provincias. Hay provincias que necesitan tener un déficit porque tienen recursos y porque lo pueden financiar, o porque necesitan financiar obra pública, ¿no? Un plan de infraestructura, ¿no? Entonces esta regla es una regla muy rígida, la del equilibrio presupuestario. Y por el punto de vista del endeudamiento sostenible, la regla era que los servicios de la deuda no debían superar el 15% de los recursos corrientes, ¿no? Para controlar el crecimiento de la deuda, ¿no? Todos sabemos que si tenemos que dedicar un porcentaje muy importante de nuestro presupuesto al pago de la deuda, esa deuda va a recorrer un sendero complicado, ¿no? Bueno, en la ley, en el contexto de la ley, se adhirieron 21 provincias, fue un éxito para Argentina, o sea, en términos de las leyes anteriores, se logró una participación muy relevante de las provincias, se adhirieron 21 de las 24. Pero estamos ahora en una situación en la cual las reglas estas que les comentaba antes están suspendidas, ¿no? Estamos en un contexto, ya diría un poco histórico, porque ya de los últimos 9 años, que se vienen suspendiendo las reglas de la responsabilidad fiscal, ¿no? En el artículo 48 del presupuesto hay un artículo que la prorroga también a la ley que suspendió la regla de responsabilidad fiscal para el año 2017. No tengo incorporada la información que comentaba Nadine, pero eso sería, la verdad, una muy buena noticia, que se incorporen reglas que traten de acompañar o que traten de generar que el endeudamiento que se está dando en las provincias sea sostenible y que
las provincias acompañen a la nación en un ordenamiento fiscal, ¿no? Pero bueno, las reglas que todos conocíamos de la responsabilidad fiscal se vienen suspendiendo de hace 9 años en las leyes de presupuesto, que son estos principales 3 puntos, ¿no? Que es la variación del gasto, el resultado equilibrado, se permite que las provincias puedan endeudarse para financiar el gasto corriente, que era una regla, digamos, que era bastante importante mantener, y se faculta la aprobación de modificaciones presupuestarias entre gasto de capital, gasto corriente, entre gasto y aplicaciones financieras, que también es una regla sustantiva para la responsabilidad fiscal, ¿no? Brevemente les voy a comentar un poco la experiencia de México. México es un país de la OECD que está transitando un camino de reforma de sus reglas fiscales para los subnacionales. Es un interesante caso, pero hay que tener en cuenta que es un país que está empezando a caminar en esto. O sea, no es un país que viene, digamos, de hace años aplicando estas reglas fiscales. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. El principal contexto en el cual se aplicaron las reglas fue altos niveles de deuda. En México hay estados que tenían niveles de deuda muy importantes y que los estados no podían pagar, ¿no? Entonces, en ese marco, los estados recurrieron a la federación, al Estado federal, y empezaron a reestructurar la deuda, ¿no? Para reestructurar la deuda, los estados se comprometieron a convenios de ordenamiento fiscal, que es un tema que en Argentina se desarrolló entre 2004 y, si no me equivoco, 2011, que fueron los famosos PEFO, los PAF, que eran los programas de asistencia financiera, de financiamiento ordenado, y es un poco el gatillo que tenía el Estado Nacional o que tiene la Federación para poder hacer que las provincias en estados federales puedan asociarse a esto que sería la responsabilidad fiscal, ¿no? Brasil también es un país que ha implementado desde 1997 estos programas de ordenamiento fiscal. Bueno, un punto relevante en México es que se hizo una enmienda constitucional, ¿no? Son países federales. Repito lo que se comentó antes, en estos países, bajo esta organización política, es difícil que las provincias o que los estados apliquen políticas nacionales si no tienen un respaldo de la Constitución, los gobiernos federales. Entonces se hizo una enmienda constitucional para poder controlar en México desde el Congreso Federal a la deuda subnacional, ¿no? Y se aprobó finalmente la Ley de Disciplina Financiera. No voy a detenerme específicamente en este sistema que se hizo en México, que se está haciendo en México. Todavía no está en implementación, pero simplemente lo que establece son 3 reglas. Una que es la deuda en relación a los ingresos disponibles, otra que es los servicios de la deuda en relación a los ingresos disponibles y otra que es la deuda de corto plazo en relación a los ingresos totales. La deuda de corto plazo todos sabemos que es importante en los gobiernos subnacionales. Es una fuente de financiamiento muy relevante, la deuda flotante, ¿no? Lo que acá se denomina deuda flotante. Bueno, establecieron en México un sistema de alertas, que también tengo entendido que está aplicado en Colombia, que lo que trata de hacer es calificar a los estados de acuerdo a cómo se ubican en estos 3 indicadores. Si se ubican en una situación complicada, están en rojo, en una situación intermedia, en amarillo, y en una situación muy buena en verde, ¿no? Y a partir de esta ubicación, que sería como la coyuntura que tiene el Estado, lo que se establece es un techo de financiamiento para el Estado, que es lo mismo que decir un resultado fiscal, o un techo al déficit fiscal, ¿no? O sea, el déficit fiscal puede ser 5% de los ingresos o puede ser 15% de los ingresos, depende del color en el que termina cayendo el Estado, ¿no? Es un caso interesante el que se está haciendo, el proceso está en reforma. Esta ley se aprobó en el 2016, la enmienda se hizo en el 2015 y ahora se está transitando el camino de implementación, ¿no? Se está reglamentando a la ley y se va a aplicar, si no me equivoco, en el 2017. ¿No? En el 2017 se aplicará a partir del resultado que tuvieron los estados en el 2016, ¿no? Bueno, acá lo que genera es una situación complicada porque muchos estados van a estar acá, ¿no? En rojo. ¿Y por qué ponerlo? No, ¿por qué estamos todos sabemos por qué ponerle una restricción si estás en rojo? Pero hay restricciones que se pueden después cumplir o no. O si le ponemos una restricción de 0 techo, obviamente el estado que viene en rojo no lo va a poder cumplir. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir a firmar un convenio con la federación. Firma un convenio de ordenamiento fiscal y se establece una transición para que el Estado pueda llegar a una situación fiscal sostenible, ¿no? Ese es un punto importante porque lo que hace es quitarle rigidez a la regla.
Si nosotros establecemos, como comentaba antes, reglas que son rígidas y que no se adaptan a esta flexibilidad, finalmente no se van a poder cumplir y van a perder toda credibilidad. Pero sí estamos seguros que si las reglas se diseñan mal, después no se van a cumplir. Eso sí es una situación que se suele observar, ¿no? Desde el punto de vista técnico, es necesario diseñar reglas simples, ¿no? No es diseñar así algo muy sofisticado, porque después no se va a poder monitorear y después va a generar mucha contabilidad creativa. O sea, hay que tener pocos indicadores. La deuda, los pagos de intereses en relación a un indicador, a los ingresos, a lo que sea, son dos indicadores muy representativos de la situación fiscal de cualquier estado. El reclamo de la provincia de Buenos Aires por el Fondo de Reparación Histórica es un hecho que ya está en la justicia y que va a tener seguramente una decisión que va a alterar el reparto de recursos, ¿no? Entonces, en el marco de una reforma que se dé en la organización del federalismo fiscal, tener en cuenta el tema de las reglas fiscales es muy importante para acompañar y generar un sendero sostenible, ¿no? Y la última pregunta, así disparadora, es, bueno, ¿cuál debería ser el rol de la nación, ¿no? Cuando hay un problema estructural en las provincias? ¿Qué debería hacer la nación? ¿Debería intervenir? ¿Debería, desde el punto de vista, ¿no?, de la reforma, ¿no?, o debería tratar de tener un país más equilibrado en términos económicos entre las provincias, ¿no? ¿Cuál es el rol de la nación? Que es una pregunta muy importante que está en la condicionalidad de lo que vamos a ver de acá hacia adelante, ¿no? Así que esto es todo lo que les quería comentar y les agradezco mucho a todos por la invitación, principalmente a la gente de ASAP. Muchas gracias.